y ahora 9 participantes, porque en total con Nicolás somos 11. Entonces, está aclarado en la clase que dio ayer, o el comentario que les hizo la profesora María Martín, que va a haber un cuestionario de todos los profesores, de los de Romano, con los de Historia Constitucional Argentina, salvo el caso mío, que yo les voy a tomar por Zoom. Va a ser exactamente igual que el primer parcial y que el recuperatorio. Quiere decir que el próximo viernes a las 18:30 vamos a comenzar, porque en realidad no son muchos, creo que son unos 13 o 14 que tienen que rendir. El tema que hablé con el doctor Leonardo Palacio, pero conversamos entre vos y yo, Nico. Dale, dale, perfecto. Bien. Bueno, estimados alumnos, esta es la última clase. Una clase que abarca un periodo muy reciente de la historia de la Argentina. O sea, la transición a la democracia. Vamos a comenzar hablando de 1983 y en teoría deberíamos llegar hasta el 2007, porque así presenté el programa y la verdad es que me doy cuenta de que no me equivoqué. Discúlpenme que no sea modesto, porque es increíble. Es exactamente como dice el historiador italiano Benedetto Croce. La historia es un corsi y recorsi. O sea, a propósito, yo te permití grabar, ¿no? Sí, Julio, ya Nico, está grabando la clase. bien. La historia es un corsi y recorsi, o sea, se repiten los ciclos. Y me acuerdo de que cuando escribí el primer libro de Historia Constitucional Argentina, lo terminé en el prólogo diciendo que los pueblos que olvidan su historia están irremediablemente condenados a cometer los mismos errores. Y me doy cuenta que es así. ¿Y por qué? Porque este periodo que comienza en 1983 cerraba 2.818 días de la etapa más funesta, más perversa, más vergonzosa de la Argentina, la del proceso de reorganización nacional. Una etapa signada por la violación flagrante y sin ningún tipo de límite a los derechos humanos, con todo lo que fue las desapariciones, los centros clandestinos de detención, un poder judicial atado por el estatuto del proceso de organización nacional que designaba a los jueces y los removía, un poder legislativo inexistente, o sea, una verdadera dictadura. Eso fue el gobierno de Videla, como fue el de los que lo continuaron. Viola, el innombrable Galtieri y el último de facto, Reinaldo Viñoles, que dijo que la historia era la única que podía juzgar los hechos que habían acaecido en ese periodo, en ese proceso. Lamentablemente, la Argentina no solamente tuvo que ser víctima de esas violaciones a los derechos humanos, sino que además se destrozó la industria con un modelo rentístico financiero instalado por el mayor personaje de todos los ministros de Economía que existieron en la Argentina, que se llamó José Alfredo Martínez Dios, cuando
instaló en Argentina el monetarismo. El monetarismo que homenajeaba a Milton Friedman de la Escuela de Chicago. Pero yo comienzo esta etapa del libro de la Argentina postergada con algo muy interesante, porque esas elecciones de octubre de 1983, que le dan el triunfo a la Unión Cívica Radical, a Raúl Alfonsín, que ya golpeaba muy fuerte los corazones de los argentinos, porque sus iniciales tenían como fondo la bandera celeste y blanca, porque RA era República Argentina. Porque terminaba todos sus discursos con el preámbulo de la Constitución argentina, porque nos hacía sentir que volvía la esperanza, que abrazábamos nuevamente un país de libertad, que era lo que no habíamos tenido. Cuidado cuando escuchamos que alguno habla del orden que existió en esa época. Siempre digo que es preferible la peor de las democracias al mejor de los autoritarismos, porque el tema es que tenemos que aprender a vivir en democracia. Cuando se producen elecciones, vote o no vote usted, sobre todo si no votó a quien triunfó en las urnas, el sistema democrático, que es distinto que la forma de gobierno, porque el artículo 1 de la Constitución Nacional dice representativa, republicana y federal, pero el artículo 36 le dice atentará contra el sistema democrático. No es que no figura la palabra en la Constitución, está en el artículo 36 y 37. Entonces, ese 10 de octubre que le da el triunfo a la fórmula Raúl Alfonsín-Víctor Martínez, por un 52% de los votos contra el 40% de la fórmula opositora, el doctor Ítalo Luder, que ya había estado, y de Olindo Vitel, tiene razones. ¿Cuáles son las causas? Esas razones del triunfo sean, en primer lugar, en los sucesos del último gobierno peronista. Porque a pesar de que salíamos de un proceso, a pesar de que en Malvinas estaban enterrados nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros nietos. Yo en ese momento, cuando hice el servicio militar por prórroga, lo hice en el año 1978, al borde de la guerra con Chile. Ya estaba recibido de abogado a los 26 años, hice el servicio militar. Y créame que los FAL, fusiles automáticos livianos o ligeros, de fabricación belga, que había comprado el ejército argentino, parecía que tenían los caños doblados, porque no hacíamos blanco en ninguno, no hacíamos centro en ninguno de los blancos donde tirábamos para las prácticas en 1978. Fuimos a una guerra con un material bélico totalmente vetusto. Entonces, esos muertos que teníamos, esos honorables patriotas que fueron a pelear a Malvinas, aún así no están considerados como las razones del triunfo de Alfonsín. En primer lugar, los sucesos del gobierno peronista. En segundo lugar, el rechazo a un sindicalismo patotero. Mire, me acuerdo como si fuera hoy el día que cerró su campaña el peronismo y un personaje que era intendente de Avellaneda que se llamaba Herminio Iglesias acercó un encendedor y lo encendió a un féretro que decía UCR. Esa actitud era la que no quería más el argentino. Y esa actitud sigue estando. Por eso le digo,
cuánto hemos logrado y cuánto todavía nos queda por lograr. En tercer lugar, hubo un acto muy valiente de Alfonsín. Denunció un pacto militar sindical públicamente. Y no fue sencillo, porque ahora vamos a hablar un poco de esto. En realidad, esta primera parte la voy a dedicar a hablar de Alfonsín y de Menem. Sobre todo, voy a dedicar un trecho largo a la parte de Menem, porque necesariamente tenemos que hablar de lo más importante de este periodo, que es la reforma constitucional del 94. La cuestión entonces es que el 10 de diciembre de 1983, todos, muchos de ustedes no habían nacido, pero yo me acuerdo que con la celeste y blanca, con una bufanda argentina que también había comprado, y con un gorro argentino, nos íbamos ahí, a la Plaza San Martín, al monumento de San Martín, llorando por la alegría de haber vuelto a la democracia. El país nuevamente dejaba atrás otro golpe de Estado. El último, el último de la historia de la Argentina. Cuidado con esto. Nunca más, dijo el informe que presentó uno de los hombres más lúcidos, el fiscal Estracera. Pero vamos tranquilos. En su discurso dijo, en su mensaje presidencial, que se derogaba la ley de amnistía que se habían autodado los militares en la época de Miñones. Se reemplazaba la doctrina de la seguridad nacional, esa a la que yo hice referencia. Se hablaba de un plan alimentario nacional, pero lo más importante, que se iban a sancionar disposiciones para juzgar a los genocidas de la Argentina. En efecto, lo más importante que tiene ese gobierno de Alfonsín, sin perjuicio de que se iniciaron gestiones para modificar la Constitución, fue cuando el 13 de diciembre de 1983, o sea, a los poquitos días de haber asumido, a los 3 días de haber asumido, el gobierno dicta el decreto 157 de juicio a los responsables de las actividades terroristas y el decreto 158 del juicio a los ex 9 comandantes en jefe de las juntas. El fundamento es que hubo un plan ilegal para combatir la subversión. El 1 de marzo del año siguiente, la Argentina ratifica el Pacto de San José de Costa Rica. O sea, algo recién se acaba de incorporar Grecia a Villavicencio. Estás admitida, Grecia, en buena hora. No te pongas nerviosa y escucha bien la clase. Ese Pacto de San José de Costa Rica que nos incorpora al mundo en la defensa de los derechos humanos. Se crea la CONADEP el 19 de diciembre, la Comisión Nacional de Desaparecidos, y se informa sobre 8.700 denuncias y la existencia de 340 centros clandestinos de detención. O sea, fíjense ustedes el significado que tuvo este acto de valentía institucional que tuvo el presidente Alfonsín cuando decidió iniciar este juicio a la Junta, que se le ha dado en llamar así un poco como el juicio de Nuremberg. La limitación de tiempo no me permite que me extienda más en esto, solo puedo decirles que el 10 de diciembre de 1985 se dictó la sentencia. A Videla y a Macera, o sea, al que había sido presidente
y al almirante Macera, que dirigía la Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los centros clandestinos donde se cometieron una cantidad de violaciones, de homicidios y de transgresiones a los derechos humanos, ambos fueron condenados a prisión perpetua. A Viola le dieron 17 años de prisión y la verdad a mí me sigue sorprendiendo porque Galtieri Anaya, que pertenecía a la Fuerza Aérea, perdón, sí está bien, el brigadier Anaya, fueron absueltos. Lo que nunca voy a entender, ¿por qué no se juzgó conforme al informe de Benjamín Rattenbach a los responsables de la guerra de Malvinas? Porque se estableció perfectamente que no hubo ni una estrategia, que no hubo ni siquiera orden, que no hubo un plan prefijado, que fue todo improvisado. Nunca se juzgó a los homicidas, porque realmente mandaron a la muerte a chicos de 18 años y a quienes tenían el sentimiento. Yo había hecho el servicio militar en el año 78. No fui a la guerra con Chile porque afortunadamente el Papa mandó a Monseñor Zamoré y entonces se frenó el problema entre el dictador Videla y el dictador Pinochet. Pero yo pasé a ser soldado de reserva y cuando en 1982, el 2 de abril, se tomaron las Islas Malvinas, yo tuve la satisfacción de que cuando me preguntaron y me hicieron llegar un formulario, lo llené y estaba dispuesto a volver otra vez si me llamaba la patria para ir a pelear por Malvinas. Siempre voy a sostener que es, por sobre todas las cosas, el sentimiento de nacionalidad y patriotismo lo que tiene que llevar adelante nuestros sentimientos y nuestra verdadera nacionalidad. Bien, entonces estábamos con los hechos de las Fuerzas Armadas y el gobierno. Era muy difícil para Fonsi llevar adelante esto, a tal punto que el 23 de diciembre de 1983 el gobierno dicta la ley 23.492, llamada de punto final, que dispone la extinción de la acción penal respecto de los sucesos que habían sido juzgados. En abril de 1987 se dieron los sucesos de Semana Santa. O sea, este personaje llamado Aldo Rico se sublevó en Campo de Mayo y obligó prácticamente a que al poco tiempo el gobierno dictara la ley 23.521 llamada de obediencia debida. Esa ley que eximía de responsabilidad a los subordinados en los delitos de la ley 23.049. El país que recibió el gobierno en materia económica, mire, Isabel Martínez de Perón dejó a la Argentina con una deuda externa de 9.000 millones de dólares. Alfonsín recibió el país desde 1976 a 1983, quiere decir que prácticamente 7 años recibió el país con una deuda de 45.063 millones de dólares. No fue muy fácil manejar el país por ese legado de deuda que existía, pero luego de que el primer ministro de Economía fue Bernardo Grispum, el segundo fue Sorril, y estableció el Plan Austral. Teníamos una inflación a fines de 1984 de 668%. Era necesario solucionar el problema. El 15 de junio de 1984, Sorril le propuso a Alfonsín el Plan Austral.
Tuvimos una moneda del 1 a 1, pero un país que no produce, un país que no tiene industria, un país que no logra salir de ese modelo primario, es muy difícil que pueda sostener un 1 a 1, un peso, un dólar, o sea, que nos equiparemos a una divisa internacional. Evidentemente, en septiembre del 88 ya colapsaba el plan austral y venía el plan primavera. Hubo varios intentos de solucionar el problema económico, la economía se descontroló, prácticamente el 14 de mayo hubo elecciones nacionales y se tuvo que anticipar la entrega del gobierno. Yo los invito a que ustedes lean esto de la Argentina postergada, porque hay muchas cuestiones importantes. Está la ley de reconocimiento y de asimilación de los hijos extramatrimoniales a los hijos legítimos. Está la ley 23.515 de divorcio vincular, que por fin en el país se sancionaba una ley que permitía la posibilidad de que uno pudiera volver a contraer válidamente matrimonio, pero llegamos así al gobierno de nuevamente el peronismo. La fórmula que asume es la de Carlos Saúl Menem, Eduardo Duhalde. En el mensaje presidencial habló de la justicia social, de la soberanía política y económica, habló de la revolución productiva, pero la verdad es que el gobierno de Menem no tuvo nada que ver con aquel gobierno de la primera y segunda presidencia de Perón que planteaban un sistema nacionalista y estatizante. Menem, de la mano no del primer ministro de Economía, que duró casi unos 6 días, porque en realidad falleció, el ministro Roy, inmediatamente lo sucedió el ministro Ernesto Rapanelli, pero enseguida llegó un gran personaje que hoy sigue hablando, enrolado en el liberalismo, que se llama Domingo Cavallo. Con Domingo Cavallo se llevó a la práctica la ley de reforma del Estado y esa reforma del Estado comenzó con distintas privatizaciones. La cuestión entonces es que todas esas privatizaciones no tengo tiempo de dárselas ni de hablar porque necesariamente tenemos que hablar del hecho más significativo. Y el hecho más significativo dentro de todo lo que hay acá es la reforma de 1984. Porque esto sí, realmente me interesa y me preocupa. La cuestión es que ya en la presidencia de Alfonsín se había establecido en el año 85 un Consejo para la Consolidación de la Democracia, pero no se pudo llevar a cabo y entonces el 14 de noviembre de 1993, en la casa del que era ministro de Relaciones Exteriores de Alfonsín, de Dante Caputo, que se encontraba en una misión diplomática en la OEA, se llevó a cabo la reunión de dos personas que estaban totalmente enfrentadas. El presidente del Partido Justicialista y el presidente del Partido Radical. Se reunieron entonces en 1993, a fines de año, Carlos Saúl Menem y Raúl Alfonsín. Y firmaron el Pacto de Olivos. ¿Por qué es importante este pacto? Porque son las pautas para la próxima, futura y realizable reforma constitucional. ¿Qué dijo ese Pacto de Olivos? En primer lugar, se trataba de impulsar el proyecto de reforma sin modificar la primera parte, con lo cual no es muy prolijo esto. O sea, todas las declaraciones de derechos y garantías de la primera parte de la Constitución no se tocaron para nada. Se tocaba todo lo segundo. O sea, todo lo segundo bajo la capa de la consolidación del sistema democrático y el equilibrio entre los poderes. 9 puntos principales del Pacto de Olivos que voy a preguntar. Primero, la atenuación del sistema presidencialista con la creación de la figura del jefe de gabinete. Segundo,
La reducción del mandato presidencial y de vice a 4 años con la posibilidad de reelección. Ya no eran 6. Tercero, eliminación del requisito confesional para ser presidente. Usted no tenía que jurar por los santos evangelios, ni por Dios, ni por la Biblia. Cuarto, la elección directa de 3 senadores. Por eso era importante aquella enmienda de 1982, cuando yo le comenté, perdón, 1972, que yo le comenté que da lugar a las elecciones del 73, de la fórmula Cámpora-Solano-Lima. La enmienda del 72 vuelve nuevamente, pero no se dice nada porque es una enmienda de un gobierno de facto. Entonces, se eligen en forma directa a 3 senadores por cada provincia. 2 por la mayoría y 1 por la minoría. También hay una elección directa del intendente de la capital federal que pasa a ser luego lo que hoy se conoce como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En séptimo lugar, se extienden las sesiones ordinarias del Congreso. En octavo lugar, se reglamentan los decretos de necesidad y urgencia, un recurso que atenta contra el sistema democrático y republicano y la división de poderes. Y en noveno lugar, se reafirma que la intervención federal es competencia del Congreso Nacional. El Pacto de la Rosada dio lugar, el Pacto de Olivos dio lugar a que el 13 de diciembre se firmara el Pacto de la Rosada. El Pacto de la Rosada tiene 3 aspectos muy importantes. En primer lugar, un núcleo de coincidencias básicas, es decir, se establece nuevamente la atenuación del régimen presidencialista para la figura de jefe de gabinete, la reducción del mandato de presidente y vicepresidente a 4 años, la elección directa de presidente y vicepresidente y de los 3 senadores, la regulación de los decretos de necesidad y urgencia, y algo que había dicho también el Pacto de Olivos en cuanto a la modificación de la designación de los jueces. Se crea el Consejo de la Magistratura para designar a los magistrados federales. Y se crea un organismo que yo veo mucho con los chicos de finanzas, que se llama la Auditoría General de la Nación, para controlar, fiscalizar los actos de la administración pública. Esa Auditoría General de la Nación depende del Poder Legislativo. Ese sí es un verdadero organismo de control. Y me quedan los 10 minutos para que pueda terminar con el Pacto de Olivos, con el Pacto de la Rosada y con las principales modificaciones. Se fortalece el régimen federal en el segundo punto del Pacto de la Rosada. Se fortalece los temas habilitados para el debate, fortalecimiento del régimen federal y autonomía municipal, entre los más importantes, la jerarquía de tratados internacionales, que luego se va a incorporar a la Constitución, la defensa de la competencia de usuario y consumidor, que luego va a ser el artículo 42, la jerarquía, la preservación del medio ambiente y la incorporación de los recursos de habeas corpus y de amparo. El 31 de diciembre de 1993 se sancionó la ley 24.309 y entonces se empezó el proceso del artículo 30, o sea, la Constitución puede ser reformada en todo o en parte por una ley convocada al efecto con las 2/3 partes del Congreso, del Poder Legislativo. Bien, se iniciaron las sesiones el 25 de mayo y el 22 de agosto se sancionó la nueva reforma, en 1994. ¿Cuáles son los aspectos más importantes? Se los voy a decir en estos 8 minutos. En primer lugar, los nuevos derechos y garantías, o llamados derechos de tercera generación. Y así tenemos, del artículo 36 al artículo 43 de la Constitución Nacional, y les pido que la miren, que la vayan leyendo, porque es la Constitución actualizada, es la reforma, del artículo 36 al 43, la defensa del orden constitucional. Hay una disposición que sí voy a leer del artículo 36 porque me da el tiempo, y que es muy importante porque en la última parte
al principio dice que atenta contra la Constitución y el sistema democrático los que quieran interrumpir la observancia de la Constitución para actos de fuerza contra el orden institucional. La última parte dice, atentará a sí mismo contra el sistema democrático, quiere incurrir en grave delito doloso contra el Estado que conlleva enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. Que conlleva enriquecimiento. El 1% de los procesos de corrupción en Argentina reciben una sentencia y una sanción. El 1%. En materia entonces se le da jerarquía constitucional al sufragio, jerarquía constitucional a la existencia de los partidos políticos, se incorpora el amparo, el habeas corpus y el habeas data. En el Poder Legislativo se crea la Auditoría General y la Defensoría del Pueblo. El jefe de gabinete ejerce una administración general que está fijada en el artículo 99 y en el Poder Judicial el Consejo de la Magistratura. También se establece la defensa de la legalidad de los intereses de la sociedad. La ciudad de Buenos Aires tiene un gobierno autónomo y dentro de los grandes derechos, de las grandes incorporaciones, yo voy a comentarles el artículo 42 que establece los derechos del usuario y consumidor de bienes y servicios. Fíjense, tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, de su seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a las condiciones de trato equitativo y digno. Mire ustedes la importancia que tiene la defensa del consumidor. Y dentro del artículo 75, que son las facultades del Congreso, hay algunas cláusulas que también son importantísimas y que voy a leer puntualmente, como por ejemplo la 19, que es la cláusula, y me queda impecable porque tengo 5 minutos, la cláusula que se refiere a lo que se conoce como la cláusula del progreso. Voy a leer lo sustancial para que ustedes vean cuánto todavía falta. Dice, el artículo 75 comienza diciendo, corresponde al Congreso, inciso 19, proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, y se debe proveer al crecimiento armónico de la nación y al poblamiento de su territorio, y promover políticas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. ¿Cuánto tienen que hacer los diputados y los senadores? ¿Cuántas asignaturas pendientes que todavía a 36 años de la democracia estamos esperando un país mejor? Siempre digo lo mismo, nosotros estamos en este momento pasando una situación muy difícil porque es innegable que la pandemia es extremadamente preocupante. Pero de no existir la pandemia, la economía igualmente iba en un camino de caída, de recesión, cuando llevamos 36 años de democracia. En 1945, Japón firmaba la rendición incondicional y los tanques rusos entraban en Berlín. Le bastaron nada más que 15 años a cada uno de sus dos países para ser potencia. En 1960 ya Japón era una potencia y Alemania también. Nosotros llevamos 36 años y no sabemos a dónde estamos económicamente parados, dónde estamos socialmente parados, dónde estamos políticamente parados. Eso es lo que necesitamos.
tener el compromiso de que uno de los derechos más importantes y sagrados que nos da la Constitución es el sufragio, el derecho a elegir y ser elegido. Entonces sostengamos el sistema republicano que la Constitución del 94, la reforma del 94, la Constitución del 53, nos dice que tenemos un país representativo, republicano y federal. ¿Pero por qué es representativo? Porque por el artículo 22, las autoridades, el pueblo, no delibera ni gobierna sino por medio de sus autoridades. Esas autoridades tienen un mandato. Ese mandato es constitucional y deben rendir cuentas de ese mandato. Y deben hacer real los presupuestos que están en el preámbulo. Sobre todo, asegurar el bienestar general y la unión de los argentinos. Esto es lo que le pedimos. Pero ya no se los pedimos, se los exigimos a los gobernantes. Les exigimos porque tenemos el derecho de tener un país mejor. Nos queda un minuto, hacemos un alto para continuar con De la Rúa, Duhalde y Kirchner. ¿Qué hora es, Nico? 7:25. Muy bien, 7:25. A las 7:35 tomamos 10 minutos. Ya arrancamos para terminar prácticamente hasta lo más cercano. Dale, me parece en un perfecto. momento nos vemos. Nos vemos en 10 minutos, chicos. Muy bien.